Ustedes saben que uno de los debates que la presidenta quiere, por lo pronto, plantear antes del cierre de su mandato el 10 de diciembre del año que viene, tiene que ver con si la Argentina debe o no modificar su ciudad capital, entendiendo que quizás en la idea de federalizar hay que llevar la ciudad de capital hacia el interior del país. Bueno, allí batallan varios. Julián Domínguez propone Santiago del Estero. La presidenta habló de la cuestión en Santiago del Estero, aunque no hizo alusión en particular a una ciudad. Hace 2 meses fue derogado por la propia presidenta el decreto que habilitaba el traspaso de la capital a Viedma, aquel viejo sueño alfonsinista de los 80. Y hay varios que dicen, bueno, en realidad la ciudad capital debería estar aquí, allá, en aquel lugar, en este otro. En particular en Rosario surgió la voz de alguien desde el interior del Frente para la Victoria, un concejal, Roberto Zuckerman, planteando que Rosario debe ser la emblemática ciudad de Rosario, la ciudad capital de la República Argentina, aunque ni siquiera sea la ciudad capital de su provincia, aunque también hay debates al respecto, ya que es la homónima ciudad de Santa Fe, la capital provincial. Está en línea el propio Zuckerman y con él queríamos conversar. ¿Qué dice? Buen día, Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, gracias por este ratito. ¿Por qué en particular te dice, mire, la ciudad capital debe estar centrada en Rosario y no en ningún otro lugar de la Argentina? Primero lo planteamos desde un punto de vista de una reivindicación histórica. La verdad que la cuestión del emplazamiento de la capital es una cuestión de historia constitucional argentina, nuestra formación como patria, como Estado. Y claramente, digamos, lo que hemos visto es que, haciendo un análisis, Rosario fue declarada capital del país por tres leyes. La primera vetada por Mitre, las dos segundas vetadas por Sarmiento. Entonces, digamos, hay una cuestión, digamos, histórica desde ese punto de vista. Igualmente, digamos, más allá de esa reivindicación histórica, que tiene que ver, Paulino, con la esencia de nuestra formación constitucional desde el punto de vista de las disputas del Puerto de Buenos Aires con el resto de las provincias. Digo, para que quede claro, Rosario no fue capital de la nación, claramente porque el Puerto de Buenos Aires se opuso y no quiso que el poder se traslade a otro lugar que no sea el lugar donde había funcionado el Virreinato del Río de la Plata y donde estaba el puerto más importante y quiso que se instale ahí. Bueno, creo que de alguna manera esta hipertrofia que tenemos desde este punto de vista con Capital Federal y todo su gran Buenos Aires hace que haya un desbalanceo en ese equilibrio que debería existir entre el Puerto de Buenos Aires, lo que es hoy conocemos históricamente como la capital federal, y el resto de las provincias. Entonces, desde ese punto de vista nos parece que es muy bueno el debate sobre la modificación del traslado de la capital. Pero me parece que el debate más rico, en definitiva, más allá de nosotros por ser rosarinos y porque creemos que tenemos la capacidad, no por la ciudad en sí, sino por todo el área metropolitana de Rosario, que tiene sus determinadas cuestiones similares hasta Capital Federal, digo, creemos que, más allá de reivindicar a Rosario, acá la idea es reivindicar esta cuestión de generar un país armónico, un país donde el poder no siga estando donde hoy está y que, insisto, creemos que no es beneficioso para el país. Sin embargo, creemos que el debate de fondo es el debate sobre el federalismo real, que ni siquiera está plasmado de esa manera en nuestra Constitución, digamos, y estas cuestiones que siempre se debaten sobre el federalismo, en realidad lo primero que hay que revisar es la misma Constitución. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y se lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Digo, tenemos una estructura constitucional que hace que tenga muchos visos de un federalismo bastante atenuado. Entonces, me parece que es una discusión importante para este momento también de la Argentina, ¿no? Con lo cual, Zuckerman, para usted, no solo la capital debería ser un debate y llevarla a Rosario por las condiciones históricas que usted marca, más allá del presente, sino que el debate real en el fondo para un federalismo más pronunciado en la Argentina y más valorizado, ciertamente, tendría que pasar por una reforma constitucional. Bueno, por supuesto que también podría hacerse de esa manera. No decimos que solo por el hecho de mudar la capital ya se solucionaría el problema. Claramente que hay que hacer un debate importante. Para dar un ejemplo concreto de lo que vos estás diciendo, en la reforma del 94 se instauró un sistema de coparticipación federal que no va a haber manera de llevarlo adelante más allá de gobierne quien gobierne,
porque la complejidad que tiene esa ley convenio de que tenga que ser aprobado por todas las legislaturas provinciales y por el Congreso Nacional hace que sea inaplicable. Entonces, si nosotros no discutimos un país solidario, solidario desde el punto de vista federal, y entendemos que hay provincias que hay que ayudar, reivindicar y generar una estructura productiva para que puedan mantenerse por ellas mismas y que no determinadas provincias más grandes tengamos que financiar esas provincias más humildes desde todo punto de vista, bueno, me parece que lo ideal es generar un país que sea equilibrado, no que tengamos migraciones internas de los lugares de menor desarrollo a los lugares de mayor desarrollo. Generando un país más desarrollado integralmente lo generamos. Quiero aclarar esto. Yo defiendo las políticas nacionales y he visto como nunca en la historia argentina obra pública y políticas públicas en los lugares más olvidados de la Argentina, con hospitales, con rutas, con obras de infraestructura gigantes, con escuelas. Entonces digo, ahora, eso no es un federalismo genuino, ese es un federalismo en la práctica llevado a cabo por un gobierno que cree que hay que generar estas condiciones. Bueno, hay cuestiones que no se resuelven solamente con una política pública del gobierno central, como lo ha hecho este gobierno, que, insisto, para mí ha generado condiciones de igualdad muy importantes, sino que hay que tratar de que esto se vaya profundizando y perpetuando a lo largo del tiempo, generando las reformas institucionales que nosotros necesitamos. Y le quiero aclarar esto, Paulino, no es que uno habla de estos temas porque no le preocupan las cuestiones cotidianas. Nos preocupan todas las cuestiones cotidianas, principalmente en nuestra ciudad de Rosario, que tenemos graves problemas de inseguridad y algunas cuestiones relacionadas con infraestructura. Pero bueno, digo, si fuese ese el criterio, digamos, no podríamos estar poniendo en órbita un satélite al espacio para tener soberanía en telecomunicaciones, o no estaríamos ni siquiera hablando a lo mejor de la reivindicación de la soberanía de las Islas Malvinas, porque entenderíamos que hay otros problemas coyunturales más urgentes. Digo, me parece que como hombres de la política, como representantes del pueblo, nos tenemos que ocupar de absolutamente todos los temas. Sí, naturalmente que ha sido un debate si era el momento propicio, si era una discusión perimida o atemporal, etcétera. Ahora, más allá de eso y en virtud de lo que usted decía del federalismo, no es menos cierto que usted dice, bueno, el gobierno ha hecho muchas obras en el interior, claro, pero lo ha hecho con plata que correspondería que esté en manos de las provincias, porque ningún gobierno ha concentrado tantos recursos como este en términos históricos. Se ha quedado con más de 3 de cada 4 pesos de los que recauda el sector público. Insisto, eso es un hecho inédito. Y lo segundo es que este mismo gobierno es el que ha privilegiado un método y un mecanismo de subsidios basado en términos electorales en el peso propio que el conurbano tiene. Como consecuencia de ello ha subsidiado lo que a Rosario no ha subsidiado en la misma forma, magnitud y dimensión. Por ejemplo, transporte, por ejemplo, energía, y esto entendido por luz, gas, agua. Da la impresión que eso no es lo mejor para federalizar. Si uno quiere federalizar, tiene que recrear condiciones ventajosas en el interior más que en los núcleos duros del conurbano, para intentar que ese fenómeno de migración se revierta, cosa que por otra parte, según el censo, en ningún caso sucedió en los últimos 10 años. Pero a ver, Paulino, el tema es el siguiente también. Las 4 perlas de la recaudación del Estado Nacional, que son retenciones, impuesto al cheque, ganancias e IVA, bueno, tienen sus características y no es que se ha modificado la legislación en ese sentido. Digo, al gobierno le tocó gobernar con esa matriz impositiva y por supuesto que creemos que sería bueno en algún momento y cuanto antes hacer una reforma impositiva. Lo que hay que entender es que para eso hace falta poder garantizarse la recaudación de esos tributos de otras maneras, quizás en algunos casos de manera más justa y más equilibrada, pero a eso voy yo. Pero Zuckerman, son 10 años en el poder, donde han hecho un proceso de transformación en cuanto ámbito usted se le ocurra observar y mirar, y finalmente no han atacado lo más importante para ser más o menos progresista en el mundo, que tiene que ver con el sistema tributario. ¿Cuál es el peso de aquellos que trabajan al momento de tributar en la Argentina? Bueno, pero volvemos a lo mismo, Paulino. Para esa discusión, nosotros lo que tenemos que discutir es de dónde vamos a sacar los recursos para reemplazar esos recursos que ingresan. Cualquier sistema tributario, que obviamente es perfectible y que se puede modificar para generar condiciones más justas, necesita de una discusión de todos. Y esa discusión yo no veo que esté en la sociedad, porque en realidad todos se quejan de los impuestos que hay que pagar.
Con relación a la política de subsidios, yo puedo acordar con usted que se podía haber modificado en algún momento algo que en un primer momento no se podía modificar, porque cuando el kirchnerismo asume el poder en el 2003, ese sistema de subsidios fue lo que significó que el país pueda seguir viviendo y que los sectores más desfavorecidos pudieran seguir accediendo a servicios. No comparto en lo más mínimo, Zuckerman, eso, porque yo en Santa Fe y Agüero, a 3 cuadras del Alto Palermo, pagué subsidiado el gas, la luz y el agua durante 7 años, mientras me subían las expensas, me subía el costo de la cochera, me subía el costo de la nafta, me subía el costo de los alimentos, me subía la vida, digamos. No había ninguna razón para que un bingo en la ciudad de Buenos Aires tuviera todo eso subsidiado, para que Puerto Madero haya sido subsidiado por ese esquema y ese sistema absolutamente perverso, cuando en 4 provincias argentinas no existe ni siquiera red troncal de gas. Yo le acepto el debate. Paulino, pero en eso sí coincidimos, por eso yo le digo, un primer momento de subsidios en los primeros años se dio obviamente porque el país estaba en una crisis fenomenal. Se tendría que haber salido de ese sistema de subsidios, como usted lo plantea, y yo coincido, para no beneficiar a los que no había que beneficiar. Bueno, de alguna manera se tardó más tiempo quizás del que correspondía. Nosotros mismos somos desde Rosario quienes nos quejamos de subsidios desproporcionados a Capital Federal. Me alegro que alguien que vive ahí lo reconozca, y claramente que son deudas pendientes que hay que solucionar. Creo que de alguna manera se han estado solucionando porque el sistema de subsidios a los servicios se ha ido modificando de alguna manera. Comparto con usted que había sectores como de Puerto Madero u otros sectores privilegiados que no ni necesitaban de ninguna manera subsidios. Fueron cosas equivocadas que hay que corregir. Ahora, lo que sí voy a seguir sosteniendo es que en el primer momento esa política de subsidios fue la que posibilitó que el país pueda seguir funcionando. Zuckerman, gracias por este rato. Por cierto, la seguiremos pronto. Es bien interesante el debate en particular sobre el federalismo en la Argentina. Da la impresión que el próximo gobierno va a tener que tomar el toro por las astas. Hay mucho para hacer allí y quizás efectivamente una frutilla del postre en esa discusión sea la modificación de la ciudad capital. Veremos si es Rosario, si es Santiago del Estero, si es Córdoba, como lo quieren algunos, la Patagonia, como dicen otros. En cualquiera de los casos es bien válido el debate, más allá de la coyuntura, por cierto, que a veces nos arrecia. Le mando un abrazo, hasta la próxima. Igualmente a usted, Paulino. Ahí estaba Roberto Zuckerman, concejal, presidente del bloque del Frente para la Victoria en la ciudad de Rosario.